Ahora damos paso a Elías Wessing Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, que estaba la casualidad, la suerte de la vida, nos junta un 24 de abril, porque la entrevista la teníamos pautada para el viernes pasado, un imprevisto que nos impidió a ambos acceder a este escenario, y nos encontramos gratamente 53 años después de abril para ver. Lo único es que en vez de tratar todos los temas que teníamos en carpeta en la entrevista, que era la referencia a la actualidad política, vamos a iniciar con el acontecimiento de abril. Bienvenido, Elías. Muchas gracias, Salvador. Un placer estar en tu programa. Y tal y como tú comienzas la entrevista, yo creo que la providencia hizo que mi visita fuera hoy, precisamente escuchando al buen amigo Demóstenes, un historiador muy calificado de este país y conocedor de las intríngulis, tanto militares como policiales, históricas. Pero yo quiero hacer, si tú me lo permites, algunas precisiones en relación con la intervención que él tuvo, y de una vez nosotros emitir nuestro criterio al respecto de cuál fue el accionar, en este caso del fundador del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, PQDC. Sí. Lo primero que quiero señalar es que quien hace que Caamaño entre en el conflicto bélico que se produjo en el 1965 y que lo va a buscar a una embajada, en este caso a la embajada de Uruguay, porque estaba asilado, él se había asilado en la embajada de Uruguay, es el general o el contraalmirante hoy fallecido Montes Arache, Ramón Montes Arache. Eso lo digo primero porque eso es conocido, y en segundo lugar, en un panel que yo cuando era diputado participé en la Universidad de Boston acerca de la Revolución de Abril, revolución entre comillas, obviamente, él de manera personal me lo confesó, me dio ese testimonio. Eso refleja muchas cosas. Hay algunos historiadores que dicen que el azar es una categoría de la historia. Y en ese momento en el cual Fernández Domínguez se veía impedido de participar directamente en esos acontecimientos, es Caamaño quien tiene la oportunidad de lograr esa situación. Otro aspecto que quiero aclarar es que ciertamente el presidente Donald Reed nombró al general Wessing como secretario de las Fuerzas Armadas, pero ese fue un nombramiento que mi padre se lo rechazó en el momento del conflicto. Le dijo que mirara a ver cómo él se protegía, porque él iba a tratar de preservar la democracia, en este caso la democracia liberal, por la cual él y todos los que le siguieron a él y una parte del pueblo que lo sigue a él en el sentido de sus ideales, de los ideales que él defendió en ese momento, era la causa, el leitmotiv de su accionar. Para nadie es un secreto, y eso lo dijo el general en una declaración muy amplia y que lo estamos recogiendo también en un tratado que se va a hacer o que se está haciendo ya, es que en la época en que el presidente Juan Bosch gana las elecciones, aquí habían en las gobernaciones y en escuelas y liceos públicos escuelas de adoctrinamiento marxista-leninista. El general Wessing denunció en esa época que habían unas 42 gobernaciones y escuelas en las que se estaba impartiendo ese tipo de instrucción. Él lo mencionó claramente. Dato Pagán, por ejemplo, daba las clases en la gobernación de
de San Pedro de Macorís. Fafa Taveras la daba en Salcedo. En fin, quiérase ocultar esta parte o no, la verdad era que en ese momento en la geopolítica del Caribe había una efervescencia con la Revolución Cubana. Así es. Y la Revolución Cubana, había había todo un movimiento en América Latina. Y era muy aceptado por la juventud rebelde en ese momento. Y aquí había todo un movimiento conspirativo de la izquierda. Es tan tal que en los cuarteles, tanto del ejército como de la marina, aparecían letreros que decían patria o muerte venceremos, viva Fidel, viva el Che Guevara. Y yo me pregunto, bueno, ese tipo de ideología, ¿qué perseguía en ese momento? Sencillamente el quiebre del sistema político que teníamos. ¿Qué hace el general? Bueno, el general lo que hace es ver lo que va a suceder en el futuro. Ya hay una división dentro de las Fuerzas Armadas latente. Sí, porque fue... Y él entonces se parapeta en su centro de enseñanza de las Fuerzas Armadas, donde había 1000 soldados entrenados, con la moral muy en alto y que creían en esos ideales. ¿Por qué digo esto? Porque fue una epopeya, como algunos le llaman, en la que se combatió por la ideología que se sustentaba en ese momento. O sea, no era un asunto de enfrentamientos personales. No. Eran dos posiciones. Dos posiciones. Evidentemente. Exacto. Entonces yo quiero señalar que en el interín del 63 al 64, por ahí, Camaño tuvo un conflicto con Belisario Peguero, que lo conoce muy bien el amigo Demóstenes, porque parece ser que se descubrió un cargamento de alcohol, un contrabando, y en ese, quienes descubren eso, dentro de los que descubren eso está Camaño, está Morillo López y su hijo. ¿Qué sucede? Que Belisario Peguero ordena el apresamiento de Camaño. Y yo me voy a ir más lejos. Porque por un incidente. Sí. La orden era capturarlo vivo o muerto. ¿Qué hace Camaño y qué hace Morillito? Van donde Buellón Carvajal, el difunto. El difunto, sí. A pedir consejo, que qué hacen porque están siendo perseguidos. Y Buellón le dice, mira, el único que puede ayudarlo a ustedes es Wessing, allá en el Cefa. Y se le prende un bombillo a ellos y ellos van al Cefa. Le dicen al general lo que está pasando y el general le dice, quédense aquí, no hay problema, siéntanse seguros, a usted no le va a pasar nada. Efectivamente, eso crea un incidente entre el Cefa y la Policía Nacional. Porque Belisario llama por teléfono a mi padre. Para que le entregue Para que le entregue a Camaño y a Morillito y eso. Y mi padre le dice que no. Y se arma una discusión telefónica, eso me lo contó mi papá. Y entonces, en esa discusión, mi padre le dice, pues ven a buscarlo aquí. Y así usted sabe cómo se dan esas cosas. Sí. El tema es que cuando se cierra el teléfono, mi padre da la orden de que de los blindados que él dirigía, unos 4 o 5 blindados salieran directo al Palacio de la Policía. Y hasta llegaron a cruzar el puente y todo. Cuando se entera la policía de que los tanques vienen, el Palacio de la Policía se quedó vacío, porque todos los policías se fueron. Eso es un incidente que yo sé que lo conoce mucha gente, pero de eso no se habla. ¿Qué sucede? Eso significa que la relación entre Wessing y Camaño era una relación de amistad. Sí, porque resulta... Con un hecho así, meses antes de... Exacto, que faltando una semana más o menos para que estallara la revolución, Camaño iba allá a la casa del 7,5 de la carretera Mella y visitaba a mi papá, porque ciertamente mi padre le salvó la vida. Había un vínculo. Exactamente. ¿Qué sucede? Cuando se da el golpe de Estado, un poquito antes, porque todo eso hay que referirlo, porque eso llega después a germinar en la insurrección, que el profesor Juan Bosch se monta en el barco que lo desplaza hacia Puerto Rico. Sí. En ese barco estaba Camaño.
Y Camaño dijo, y eso no lo digo yo, lo dicen testigos como Cabito Gotró, que lo escribió, y otros que lo han dicho. Camaño se ofreció a tirar por la borda al profesor Juan Bosch y hubo que pararlo. Sí, lo paró Inver Barrera, que estaba ahí. O sea, que yo quiero destacar que a veces se exagera mucho en el tema de la heroicidad, porque si a héroes vamos, aquí hay mucha gente que entiende que el general Wessing salvó la democracia y la libertad en la República Dominicana. Pero justamente habían dos posiciones, o sea, pero habían sí, pero objetivamente lo cierto es que habían dos posiciones enfrentadas a nivel local, fuera del elemento extraño que es los interventores norteamericanos. Habían dos posiciones. Dos posiciones que se batieron en función de posiciones políticas, ciertamente. Recuérdate que Fidel sube a Sierra Maestra con un crucifijo y dice que va a luchar por restablecer la democracia en Cuba. Sí, y luego asume... Y Fidel asume después el marxismo-leninismo. Asume inicialmente el socialismo y luego radicalmente. Ahí viene, por ejemplo, su conflicto con Huber Matos. Huber Matos le dice, pero ven acá, por esto no fue que peleamos. Y Huber Matos se pasó 20 años en la Chirola, en Cuba. Sí, porque terminó radicalizándose Fidel. Correcto. Y construyendo Cuba en el sentido de esa radicalidad. Pero hay otros aspectos que yo entiendo que a mí particularmente me gustaría conocer y creo que mucha gente quisiera conocer. Todos fuimos impactados por esa revolución. Sí, claro. Pero hay gente que lo fue, a los cuales le quedaron huellas. De manera particular, tú, sí, que viviste fuera de las consideraciones de carácter político, de las visiones que se puedan tener, estabas al lado de uno de los protagonistas del hecho. O sea, de los protagonistas. No importa dónde tú sitúes en cualquiera, son protagonistas de los hechos. Correcto. O sea, no es en un enfrentamiento, en una huelga, lo que demandan y los policías son los protagonistas del suceso. Correcto. Tú, que estabas al lado de uno de los protagonistas, ¿cómo la familia, ustedes, mira, ¿cómo vivieron? Yo era muy muchacho, pero yo recuerdo perfectamente imágenes. Nosotros estábamos en nuestra casa de la carretera Mella, kilómetro 7,5, donde vivió siempre mi padre. Nosotros caminábamos arrastrados por el piso. Es decir, no nos permitían caminar normalmente, porque por donde vivía Guayubín Olivo, el que conoce más o menos dónde vivía mi padre sabe lo que yo le estoy diciendo. Es una casa que estaba en la carretera Mella. Llegaron a caer morteros. O sea, que llegaron a caer 2 morteros que se tiraban. Entonces, también tiros que venían de lejos. Y entonces teníamos que protegernos. En la casa habían 11 guardias. Eso fue lo que ordenó en ese momento el general, que se quedaran 11 guardias protegiendo a la familia. Fue una camioneta con varios constitucionalistas a la casa, no sé con qué intenciones, pero parece que las intenciones no eran buenas, y los guardias lo apresaron, lo hicieron preso y llamaron al CEFA, al general, que qué hacían, y el general le dijo que los retuvieran ahí, pero que no le pusieran la mano. Esos constitucionalistas que estaban ahí, el Día de las Madres, junto con los cadetes que desertaron, se le entregaron a sus madres, a petición de las mismas madres, en pleno conflicto. Porque el tema del conflicto no llegaba hasta
la represión y muchas cosas exageradas que se han dicho. Como por ejemplo decir que se bombardeó el puente Duarte. Muchas veces he dicho, bueno, pero si se bombardeó el puente, yo no sé cuándo fue que lo reconstruyeron. Porque para bombardear un puente bombardeado se debe de caer con las bombas que tenían, por ejemplo, la Fuerza Aérea en San Isidro. O sea, exageraciones, ese tipo de cosas que nosotros hemos querido en esta época de las redes sociales, en las que no solamente habla un sector, sino que podemos hablar todos, y podemos debatir con altura. Es muy abierto. Sí, exactamente. Entonces nosotros aclarar nuestra posición. Elías, y tu madre, ese núcleo familiar. Bueno, mi madre... Porque tu papá estaba en el CEFA, sí, en su rol de jefe militar. Así es. Allá. Y ustedes estaban en la casa. Así es. Estábamos todos ahí, mi abuela, mi madre. Mi madre siempre ha sido una mujer excepcional que sufrió en carne propia todo lo que sufrió mi padre. Y en ese momento, pues, ella era la batuta de la casa y nosotros, pues, teníamos que comportarnos en esos días. Era prácticamente un cuartel lo que había ahí y teníamos, vuelvo y te repito, no teníamos vida en esos días. ¿Tus hermanos? Sí, mis hermanos, estábamos ahí todos. Recuerdo que en una habitación que estábamos, en la parte de atrás, como éramos muchachos, ¿verdad? Sí. Jugábamos a los almohadazos y ese tipo de cosas, ¿sabes? Como los muchachos al fin. Sí, muchachos, de las fin. cosas que yo ajeno ajeno a muchas cosas que estaban pasando. Exacto, pero gracias a Dios, pues, Dios nos preservó la vida, tanto a mi padre como a nosotros. Mi padre murió en su cama, tranquilo, sí, gracias a Dios. Y nada, yo pienso que la historia sigue contándose y aclarándose en muchos aspectos. Tú estabas ya un poco más grande cuando vinieron otros acontecimientos que evidenciaron una transformación de tu padre en el sentido de las convicciones y de su participación política. Por ejemplo, nadie podría imaginarse en 1965 que para 1974, 73, 74, Wessing y Wessing, que fuera el comandante militar, contrario a los constitucionalistas, fuera figura de primer orden en otro proceso. Así es. O sea, el partido que estaba encabezando la revolución en términos políticos era el PRD. Después lo llevó como candidato vicepresidencial en el año de 1974. En ese proceso, ¿qué tú viviste al lado de él, en ese proceso? Mira, eso es muy interesante, lo que tú me acabas de preguntar, y yo creo que eso se tomaría un gran tiempo que nosotros lo describiéramos, pero yo te puedo decir que en ese momento mi padre estaba en el exilio, porque en el 71 él encabezó un complot contra el régimen de los 12 años de Balaguer. Complot que fue descubierto, lamentablemente, y el general fue exiliado por Balaguer y por los militares que en ese momento estaban con Balaguer. Entonces, en el exilio, yo recuerdo que Atoy de Camps visitaba a mi padre allá, y también lo hizo Domingo Mariotti, quien era asistente personal del profesor Juan Bosch. Tú recordarás que el profesor Juan Bosch encabezaba el bloque de la dignidad. Sí, bloque de la dignidad nacional. Cuando él se salió del PRD, y fue con un mensaje, el Domingo Mariotti, donde el general, y le dijo, yo estaba ahí, yo soy testigo de eso, le dijo, general, el profesor Juan Bosch le manda a decir que él les recomienda que se mantenga neutral y que no apoye o que no se inserte en el acuerdo de Santiago. Entonces recuerdo como ahora que mi padre le dijo a Mariotti, mira, dígale al profesor que yo le agradezco mucho la distinción que él ha tenido, pero ya yo estoy comprometido con el PRD y con Peña Gómez. Nosotros tenemos una alianza y vamos a tratar de sacar a Balaguer del poder. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso?
que mucha gente comienza a especular y la política en este caso tuvo una evolución rápida, porque del 65, donde se están confrontando, a 7 años después, esas diferencias se demuestra que no eran personales, que era un asunto político. Eran visiones políticas. Exactamente, entonces se superaron y tú puedes decir válidamente que en el Acuerdo de Santiago estaba el Movimiento Popular Dominicano, dirigido por Maximiliano Gómez. Y estaba la izquierda, en el Acuerdo de Santiago estaba la izquierda. Y muchos dirigentes de izquierda, cuando iban a Europa, huyéndole al régimen de Balaguer, hacían paradas en la casa de mi padre. Y yo era que le abría la puerta. A Tácito Perdomo, a la viuda de Henry Segarra y a un sinnúmero de dirigentes de la izquierda, de los cuales mi padre era amigo de ellos. Tu padre estuvo en su historia muchos momentos muy fuertes, de activismo muy fuerte en términos de la realidad. Sí. A ustedes, eso, ¿cómo tú sientes que los marcó? Porque estamos hablando del 65, estamos hablando después del golpe de Estado, estamos hablando del 70 y del 74, y después del 78, que no eran, ahora a distancia cualquiera puede decir, bueno, pero fueron momentos muy fuertes. Eso es como la forja, eso ayuda a formar tu carácter, tu manera de ser, te da experiencia, te enseña a conocer mejor a los seres humanos, porque déjame decirte que cuando tú asumes responsabilidades como la que asumió mi padre, no son muchos los que se quedan al lado ahí. Hay muchos que hasta se quitan las insignias y dicen que ya ellos no son... Que no son parte de eso. Ni soy general, ni soy coronel, nada. Que no son parte de eso. Exacto. Entonces, Elías. Yo sí quiero decir algo que no quiero que se me pase. Sí, adelante. Y es en relación con la intervención de los americanos aquí, 4 días después del 24. Hay mucha fábula que se ha inventado sobre eso, de decir que el general Wessing fue que le dijo que vinieran porque estaba derrotado. Eso es falso. Lo primero es que formalmente la historia registra que quien hace ese llamado, y fue un llamado, diríamos que táctico de parte de él y de ese grupo que estaba ajeno al CEFA, es Bartolomé Benoit, coronel Bartolomé Benoit. Y número 2, qué ingenuidad creer que los Estados Unidos necesitaban que Benoit le dijera que viniera, cuando todo el mundo conoce cómo los Estados Unidos maneja su geopolítica. Había una decisión. Había una decisión de intervenir, y cuando intervienen dicen no queremos CEFA de este lado, ni queremos constitucionalistas de este lado. ¿Qué hace el CEFA? El CEFA se repliega, un destacamento de guardias que estaban en la cabeza del puente del lado de la Trinitaria, se retira, y entonces van y se repliegan a sus cuarteles. Se quedan algunas avanzadillas por el Darío Contreras y ese tipo de cosas, pero el grueso se va para evitar un mayor derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se queda libre esa cabeza del puente, que el CEFA se retira, porque los americanos vinieron con ese tipo de ultimátum, entonces vienen los combatientes que estaban ahí y meten un catarey en el medio del puente. Y hay una fotografía muy famosa que se ve, que esa es la coronación de la batalla del puente. No hubo ninguna batalla del puente. Lo que hubo fue un retiro de las tropas. Y ahí entonces ocuparon esa parte del puente. Ahora, ¿tú sabes quién me dijo eso a mí? Porque es un asunto también de testimonios. Y me lo dijo en la conferencia de Boston, Montesarache. Ramón Montesarache. Y me dijo, Elías, y ahora estoy viendo un sinnúmero de comandantes que están surgiendo por ahí que yo nunca lo vi. Entonces es importante conocer la otra campana, y entonces usted objetivamente haga su juicio. Esos son los hechos. Así es. Elías, la suerte, la casualidad nos condujo a hoy tratar
el tema de un acontecimiento de hace 53 años. Yo te agradezco profundamente la decencia, lo afable con que tú permites que tal vez, porque no era el día acordado sí. para la entrevista, pudiste con toda tranquilidad posponerlo. Sin embargo, nos permitió tratar visiones y versiones en democracia sobre un acontecimiento que ha marcado a la sociedad dominicana. Yo quiero la copia de este programa, por favor. Muchas gracias. Y te agradezco mucho, sinceramente, esta oportunidad que tú me has dado. Gracias. En otras circunstancias, nosotros tendremos de nuevo a Elías Wessing Chávez con nosotros, pero para hablar de política, en condición de ser el presidente del PQDC. A ustedes, buen feliz resto del día. Nos vemos mañana de nuevo. Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro. Y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo.